nos ayudas, porque cada día estás con nosotros, nos enseñas, porque cada día, Padre de misericordia, eres un Dios bueno, bueno en gran manera, que nos ayuda, nos sustenta, nos provee. Te damos gracias, Padre bendito, porque en tu fidelidad, Señor, has hecho que hasta hoy estemos en pie, Señor, y todos los días con un día más para entender que debemos ser salvos, oh Dios, trabajar en pos de esa salvación. Y te damos gracias, Señor, porque así lo has dispuesto a través de tu Espíritu, por el convencimiento que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, glorifícate en tal manera, Señor, para que en esta noche nos siga regalando ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, y que el Evangelio lo recibamos por revelación. Y en esta hora, Padre, ayúdanos para que todo nuestro ser esté dispuesto y atento, Señor, para recibir y para tener esa percepción clara del Evangelio y de este estudio de escatología que estamos realizando para la gloria tuya. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes, y nos bendecimos en tu nombre para que tú nos bendigas aún mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, sin más preámbulos, recordamos que dice la palabra de Dios que, o Jesús enseña específicamente, que el Evangelio, pues obviamente es un hombre llamado Jesús, y que por medio de él entendemos que todas aquellas cosas que iban a acontecer, que están aconteciendo, las cuales se dijeron hace cerca un poco más de 2000 años, eh, se están cumpliendo al pie de la letra. Entendamos que hay señales antes del arrebatamiento, y que habrán señales, pues también puede decir antes de la segunda venida de Jesús, entendiendo que Jesús vino una sola vez aquí a la tierra, ¿no? Que estamos esperando al Señor Jesucristo. Entonces, pero el que es del arrebatamiento dice que vendrá a las nubes, ¿listo? Y en la segunda venida, pues pisará la tierra como tal, ¿listo? Entonces dice que una de las cosas que nos va a ayudar es que nosotros reconozcamos que está pronto y cerca a las puertas. Bueno, también hay muchas profecías que indican, hay una profecía, no sé si de pronto la, la pudimos ver, que fue la profecía de las 70 semanas. En la profecía de las 70 semanas, voy a buscar por acá, dice que en esa profecía nos dicen exactamente los tiempos, pero recordemos que cuando nosotros hablamos de semana, o la Biblia habla de las 70 semanas, no está diciendo, en el capítulo 9, ya lo buscamos acá. Dice así. Dice, profecía de las 70 semanas. En esa profecía hace referencia exactamente en el verso 24. En el 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En este caso, las semanas o las profecías de las 70 semanas está hablando acerca de que el tiempo se va a determinar sobre el pueblo de Israel. Digamos que en esta profecía podemos deducir que la historia de Israel está completamente escrita. O sea, la historia de Colombia no, la historia de Israel sí, está completamente escrita. Nosotros no sabemos qué va a pasar con Colombia en estos días, pero sí sabemos qué pasa por causa de las señales con Israel. Entonces, cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la palabra semana viene de la palabra hebrea Sheva, que significa tiempos, 7 tiempos, se tienen que cumplir, perdón, 7 años, que es 70 tiempos de 7 años, 70 tiempos de 7 años, o sea, en el transcurso de la historia se han cumplido hasta, digamos, según la profecía, se han cumplido 69 semanas, no se han cumplido las 70, o sea, eso significa que falta una semana por cumplirse. Entonces dice así,
recordemos, una semana en el idioma hebreo o en la profecía, según el idioma hebreo, o en la traducción que se tiene en hebreo, también se comprende que esa palabra semana o Sheva, semana, son 70 tiempos de 7 años. No son secuentes, no es comenzó un año y 70 años, no, es un año, 7 años, otros 7 hasta cumplir la profecía de las 70 semanas. Dice así. Vuelvo y leo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hablando del pueblo de Israel y sobre la santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación. Dice que se va a terminar algo que es la prevaricación, que el ser humano haga lo que quiere y como quiere, y poner fin al pecado, en este caso lo que en sí impulsa la naturaleza de pecado, y dice, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Eso significa que sobre la tierra algún día se va a ver todo lo que se quiso ver en una nación o en un país o en un gobierno. Dice también ahí, y ungir, ay, perdón, para traer la justicia perdonada y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esta es otra cosa que nosotros debemos entender. Digamos que los judíos han llegado a cometer errores, como por ejemplo pensar que cuando Jesús vino, la única vez que vino, estaban esperando y le decían, salve el rey de los judíos. ¿Sí ven? Salve el rey de los judíos. En este caso, ellos esperaban que Jesús fuera el rey de los judíos. Perdón un momento, por aquí. O se proclamara rey de los judíos, o se pusiera como rey de los judíos. Entonces él vino inicialmente según todas las profecías, por ejemplo, en este caso vamos a entender que él no habla del rey, sino habla del príncipe, porque el príncipe es el hijo del rey. Entonces, cuando dice que ungir al santo de los santos, también debemos entender lo que son las funciones para poder entender por qué Jesús es rey, pero no ha reinado. Si ustedes recuerdan la historia de David, en el caso de David, algún día Dios, inicialmente por causa del pueblo, pidieron que se les colocara un rey y pusieron a Saúl, o sea, eligieron a Saúl como tal, o Dios los dio para que fuera Saúl. Pero Saúl cometió también errores, entonces fue destituido. Bueno, como dice la profecía, o según lo que le dijo el profeta, le dijo, ha sido desechado tu reino, o sea, ya no va a ser más rey. ¿Qué pasa con esto? Pero él siguió sobre Israel reinando por un tiempo más, pero ya se había ungido, ya Dios había buscado al sucesor de Saúl, que era David. Y noté que hubo unos altercados por ahí, entonces hubo un momento que Saúl buscaba matar a David. David también decía, bueno, yo no toco al ungido del Señor. Entonces, inicialmente, bueno, si David era ungido y Saúl era ungido, ¿por qué David hace referencia a eso? Yo no voy a tocar el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque David es ungido para ser separado y después es ungido para ser puesto por rey. Por eso a Jesús le pasó lo mismo. Cuando estuvo aquí en la tierra fue ungido una vez y después cuando se dice la profecía dice y ungir al santo de los santos, porque ya entraría lo que es como tal el milenio, ¿cierto? El milenio para que Jesús reine por 1000 años. ¿Listo? Heidi, ¿tienes una pregunta? Pastor, ujú. Sí, pastor, es que no me quedó claro, no sé si fue que me perdí. Estas 70 semanas van después de lo que es la gran tribulación o antes. No, no, tribulación y gran tribulación sería el cumplimiento de la semana número 70, digamos. Ya voy para allá. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces hay unas señales que indican en qué semana vamos. O hasta ahora cuántas semanas se han cumplido. No en cuál vamos, sino en cuántas se han cumplido. ¿Y cuántas faltan por cumplirse? ¿Sí me hago entender? Entonces lo que es tribulación y gran tribulación, que es un periodo de 3 años y medio, y 3 años y medio completamos 7 años. Entonces esos 7 años es la última semana que hace falta. Entonces lo que es la tribulación y gran tribulación sería la última semana de la profecía de las 70 semanas. ¿Ya me hice entender mejor, Heidi? Digamos en ubicación,
Entonces sí entiendo que la última semana va a durar 7 años. Sí, pues todas las semanas han durado, cada semana ha durado 7 años. La última semana también va a ser 7 años, pero vamos a mirar, de hecho te lo voy a leer acá. Dice así. En el verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice ahí, hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 7 semanas y 62 serían 69 semanas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Entonces significa que en los tiempos que se han cumplido, porque como esto literalmente no lo podemos poner en orden cronológico como tal, pero sí cuando dice que en la semana 62, o sea, ya se habían cumplido 7, pero hay una semana que es específica que dice que en la semana 62 se le quitará la vida al Mesías. Entonces Jesús muere entre 7 semanas y 62 semanas. En la semana 62 moriría Jesús. Entonces 7 y 62 serían 69. O sea, hasta ahora se han cumplido 69 semanas. ¿Está claro? Entonces, hasta la muerte de Jesús, completamos un número de 69 semanas, aunque hay una profecía que dice que él murió en la semana 62, dice así según la profecía, porque así lo toma. Vuelvo y te repito, más que todo es por lo que no podemos sacar un orden cronológico. Dice, vuelvo y lo leo, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, que esto fue con Esdras y Nehemías, hasta el Mesías príncipe o la orden que dio Ciro el persa, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, o sea, cuando Jesús muere, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. O sea, esto ya significa que ya está hablando de lo que puede pasar en la semana número 70. Por eso dice, y por otra semana o una más, o sea, para cumplir las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la orden después, y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, entonces rápidamente lo voy a tratar de ubicar. Entonces, parece un poco enredado, pero que pues lógicamente hay que entender. De pronto le voy a pedir el favor a mi esposa que me busque un videito que hace años por ahí alguien hizo en una explicación y me parece muy interesante la manera como es práctica para entenderlo. Entonces, digamos, cuando se da la orden para restaurar a Israel, ya se había cumplido un periodo de unas semanas. Cuando muere el Mesías, se cumple el periodo de otras semanas. Entonces, dice, vuelvo y repito, porque esto es bueno entenderlo, no se puede asegurar un orden cronológico. Solo se puede contar el número de las semanas y sumarlas. Ahora, dice que por una semana más, habla de una semana más. En esa última semana, dice que se levantará el desolador. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ¿cierto? Va a pasar muchas cosas. Entonces, hasta que se determine lo que vino sobre. Entonces, esto ya está hablando literalmente del periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces, en el periodo de gran tribulación hay unas cosas que se van a cumplir, que los vamos a mirar, yo creo que ahora. Unos sellos, que son 7, se van a cumplir unas trompetas, que son 7, y se van a cumplir unas copas, que son 7. O sea, son 3 aspectos. Los sellos,
las trompetas y las copas. Entonces, cuando uno mira cada cosa que va a pasar, que tampoco podemos determinar, la única parte que nos dice que es por unos meses es el tormento de las langostas. Es la única que determina, porque no se sabe cuánto va a durar de un sello al otro. Tampoco está un orden cronológico cuánto va a durar de un sello al otro, o de una copa a la otra, o de una trompeta a la otra. Lo que sí se sabe es que de la primera trompeta a la séptima trompeta entra después lo que son perdón, desde el primer sello, espere que me estoy enredando ahí. Desde el primer sello hasta el séptimo sello son los primeros juicios que hay. Ese sería el periodo de tribulación. Entran, apenas termine el séptimo sello, abre paso a otros juicios que serían las trompetas. Entonces las trompetas irían de la primera trompeta a la cuarta trompeta, serían los 3 años y medio que sería de tribulación. Después de la quinta trompeta hasta la séptima copa, vendría a ser lo que es el periodo de gran tribulación, y en cada una entendemos qué juicio hay. Entonces, vuelvo y la repito, la profecía de las 70 semanas, el último tiempo, lo que estamos esperando, aparte de que Jesús viene, es lo que debemos estar esperando las personas que sabemos que vamos para salvación y vida eterna. Pero las personas que se queden entrarán y vivirán el proceso de tribulación y gran tribulación. ¿Qué sucede con esto? El tiempo de tribulación y gran tribulación será la última semana de la profecía de las 70 semanas. Eso debe quedar claro. ¿Listo? Suena un poco enredadito, pero poco a poco lo vamos comprendiendo. Entonces, vuelvo y lo leo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Punto, punto. Ese es el hecho. 70 semanas, no hay más. No existen más. O sea, se han dado en el transcurso de los tiempos, semana tras semana, evento tras evento, que ha hecho el cumplimiento de esas semanas. ¿Listo? Habla de 7 semanas más 62 semanas, donde dice que la una de las semanas se le va a quitar la vida al Mesías. O sea, entre la suma de las dos da 69 semanas. Pero cuando habla del evento de la última semana, dice, vuelve y leo el 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad del santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, dice, otra semana para cumplir la número 70, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, más o menos en la cuarta trompeta. ¿Listo? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, entonces, la semana 70 es el cumplimiento de lo que es tribulación y gran tribulación. Es un proceso, un tiempo de 7 años donde ahí está dividido en dos. ¿Listo? Y hay 21 juicios como tal, aunque literalmente son como 19 juicios, porque hay uno que simplemente en el último sello, no hay un juicio como tal, pero se hace un silencio, dice que hay un silencio en todo lugar, en el cielo, en la tierra, se hace un silencio como por media hora, y ese silencio hace que apenas termine, literalmente se le abre paso a los otros juicios que serían las trompetas. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar que todas las señales antes del fin nos indican que Jesús o el Señor Jesucristo viene hasta las nubes por su iglesia. Habrán personas que se van o que ascenderán y otros que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente, pues ya entendemos por causa de los eventos que sí, el ser humano va a morir, pero tal vez no va a ser de una manera tan crítica, tan dolorosa, como puede suceder aún sabiendo que uno puede morir de muerte natural. Yo digo que en ese tiempo es tan rápido que tal vez no hay tiempo a pensar de que cuánto va a ser o cómo va a ser o cuánto me va a doler o qué voy a sentir. Entonces es algo que nosotros debemos pensar que lo mejor es que nos suceda. No importa qué vaya a pasar en ese momento de pasar esa transición para que recibamos, digamos, nosotros estamos limitados
por el cuerpo todo el tiempo. Por eso cada vez que nosotros queremos acercarnos a Dios, la parte física nos limita. Entonces, aunque no me quiero ir a ahondar en ese tema, pero nosotros entendemos que Dios es antimateria o en este caso es espíritu. ¿Sí me hago entender? Los espíritus mismos son antimateria. Cuando ellos intentan manifestarse, quieren o necesitan tocar la materia para darse a conocer, aunque esto, yo vuelvo y le repito, es un tema un poco diferente, pero es para entenderlo. Entonces, para que nosotros podamos recibir la presencia de Dios, necesitamos abandonar el cuerpo por causa de la sentencia desde Adán. Entonces, cuando ya el ser humano muera, todos los que estemos en esta tierra, vamos a morir o vamos a ser transformados, es la única condición que vamos a tener o que necesitamos tener para poder ver al Señor. ¿Listo? Ya vamos a poder ver ese mundo espiritual, ya vamos a saber exactamente cómo y de qué manera es el cielo, ya vamos a ver cómo y exactamente de qué manera son los ángeles, el Señor Jesucristo, todos los eventos, todas aquellas cosas como que miraba el mismo Juan y tenía que describir, yo vi que era como y que tenía alas y que era así. Y Jesús tuvo que describir mucho y muchas veces describió ese mundo espiritual con parábolas. ¿Sí me hago entender? El reino de los cielos es semejante a. Entonces, ahí viene el asunto. Cuando nosotros abandonemos el cuerpo, por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Para eso se creó también la resurrección. Porque vamos a morir, el cuerpo va a morir por un tiempo, pero va a volver a tomar el alma y el espíritu. Recordemos que el ser humano como tal, el alma y el espíritu son indivisibles y el alma y el espíritu nunca mueren, jamás mueren. Por eso cuando Darío Gómez decía que nadie es eterno en el mundo, tenía razón. Nadie es eterno en el mundo. Ninguna persona es eterna en el mundo. Digamos, en este momento, ya que Darío Gómez falleció, va a entender más la canción misma que él hizo. Ahora entiendo por qué uno es eterno. Porque el alma y el espíritu jamás se dividen y nunca mueren. Lo que la sentencia de Dios sobre el ser humano vino fue por causa de que el día que él comiere ciertamente morirás, porque muerte significa separación. Entonces tuvo que el ser humano, o tiene que el ser humano sufrir esa sentencia. En esa transformación, en un abrir y cerrar de ojos, yo digo que el ser humano muere, pero automáticamente es transformado. Dice que es muy rápido, es que como el relámpago que sale del oriente. O sea, yo digo que un abrir y cerrar de ojos es como que, si lo hago así, casi 2 segundos, 1, 2, ya. Y eso que lo está haciéndolo con pereza, ¿no? Por un pestañeo normal dura por ahí 1 segundo, o tal vez menos. Entonces es algo que es insofactamente rápido. Entonces las personas que ya estuvieron listas, dispuestas como vírgenes sensatas, fueron ascendidas con los muertos en Cristo. Primero los muertos en Cristo son resucitados, luego los que tengan vida serán transformados y se llevarán hacia el Señor y se reunirán con Él en el aire y van para otro evento, las personas salvas, que son las bodas del Cordero. ¿Listo? Pero mientras allá en la eternidad, en algún lugar de la eternidad, comienzan las bodas del Cordero, acá en la tierra comienza el periodo de la semana 70 de tribulación y gran tribulación. No sé si me hice entender hasta ahí. Pastor, Señor. es decir, que el arrebatamiento es antes de la semana 70. El arrebatamiento, digámoslo así, que le da paso a la entrada de la semana 70. Es que mire, Darío, esa pregunta es interesante como usted me la acaba de formular. Le voy a explicar algo rápidamente. Hay algo que el mundo se está enfilando que a veces uno lo pasa desapercibido, pero simplemente uno como que le interesa vivir más en esta tierra, entonces no a tal cosa, no a la reforma, uy, qué buena esa reforma, sí al paro, no al paro, es que la canasta familiar está muy costosa, no, es que tal cosa, y nosotros, y que no, que culpe el presidente, y no, que entonces, dijo alguien, no, es que yo imagínese que me dio por hacer algo y compré unas posesiones en Estados Unidos, yo siendo colombiano, pero lo que no sabía era tanto impuesto que tocaba pagar. Eso hasta allá Petro está molestando, hablando el presidente. Y yo le decía a las personas, no porque todo el mundo tiene sus cosas. Entonces, por ejemplo, Rusia, ¿qué tiene que ver Rusia con nosotros?
¿Qué tiene que ver Ucrania con nosotros? Pero curiosamente hubo cosas que se pusieron costosas, la harina, y hay profecías que hablan de la harina. Hay cosas que se pusieron costosas, el aceite. Y una de las señales bueno, uno de los juicios es el aceite. Por eso cuando dicen 2 libras, inclusive todo, la cebada, todo se va a poner costoso. ¿Y quién creyera que dice que hay una profecía que dice de uno de los juicios que la cebada va a valer 2 denarios? Y un denario es el salario mínimo de un jornalero. O sea, uno dice, yo compro una librita de harina de cebada de 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Pero ¿cómo así que en el tiempo de tribulación y gran tribulación, en uno de los juicios, se va a poner a 40.000? Y hay cosas que van a ser incomprables, pero no dañes el vino y no dañes el aceite. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esa profecía de que la harina y que el trigo, que la cebada? O sea, ¿qué tiene que ver? Mire, póngase costosa la harina y sube todo. Entonces mire la cadena que se desenlaza por un solo evento. Entonces la gente no entiende que estamos enfilándonos para ese último tiempo y para ese último juicio o para esa última semana que se va a cumplir con tantos juicios sobre la faz de la tierra. Entonces mire el evento que desencadena solamente una guerra, la guerra que hubo entre, espero no me bloqueen, ¿no? Estamos transmitiendo por YouTube. O que todavía hay residuos entre Rusia y Ucrania. Entonces uno dice, no, ¿cómo? Que a propósito, hay gente conectada en YouTube. Sí, sí, bendiciones para todos y bienvenidos a esta sala. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿cómo se le ocurre los ucranianos venir a levantarse contra un hombre tan fuerte como el presidente de Rusia, y Rusia siendo una potencia? Entonces uno dice, es que hace años, según la historia, todas estas zonas pertenecieron, o todas estas que se levantaron entonces contra Rusia o en esa guerra, que el problema político comenzó porque hay esta parte y que se busca tal parte. Entonces aún allá dentro de Ucrania que hay rusos, hay prorrusos, hay ucranianos, entonces unos están de acuerdo entre la misma nación, están de acuerdo que sí quieren a Rusia, otros que no, pero ¿cómo se van a levantar y cómo hicieron para armarse? Pues bueno, hace tiempos existió una unión de varias naciones que era la famosa Unión Soviética. Ya habían muros y habían cosas y habían divisiones, entonces, que mire que el muro, que mire que tal cosa. Y a futuro se genera una división y ya no existe más la Unión Soviética. ¿Cierto? Antes uno decía, existía Checoslovaquia, después pasó que ya ahora es República Checa y Eslovaquia. A futuro ya, ¿cómo así que se van a levantar en armas y esa gente de dónde sacaron armas? Pues todo el armamento que ellos tenían cuando era la Unión Soviética les quedó a ellos, pues tenían con qué pararse frente a Rusia. Y comienza la guerra y hay países que están en medio, por ejemplo, en el caso de esta zona que casi nadie la ve, que es Bielorrusia. Ya el presidente de Bielorrusia, que es Lukashenko, que uno dice, wow, ese presidente ha sido como buen presidente porque tiene enriquecido el país y son gente que produce, muy productivos, son una despensa para todos. Y ellos simplemente están en medio. Pero ellos casi no se escuchan. Pero en esa producción de comida, en la guerra comienza automáticamente a encarecerse la harina. Cuando de repente, yo que trabajo con harinas, la empresa comienza, se sube tanto, se sube tanto, se sube tanto, y en un año le subieron lo que se le hubiese debido subir en 5. Pero ¿para dónde vamos con todo? Ya ahí nosotros entra lo que es la pandemia, salimos de la pandemia, entra la guerra y el conflicto entre estas dos naciones, entonces uno comienza a ver que todos los precios comienzan así. Salía uno, ¿cómo así que al huevito pongámosle hace 10 años? ¿Cómo así que al huevo le subieron 20 pesos? Sí.
¿Y este año cuánto va a subir? Yo que otros 20. Ahora sucede algo muy curioso, hay una fluctuación extraña. Usted puede comprar una cubeta de huevo hoy en 11.000, 15.000, 14.000 pesos y a la semana siguiente en 16, y después en 17, tal vez en 21. Y pasa otro tiempo y de repente, ¡pum!, en 10.000. Y uno dice, bueno, ¿y quién juega con esos precios? Pues sencillamente es algo que afecta. Sube la harina, producir harina es un poco complejo. Sube el precio de la harina se alimentan también las gallinitas, los pollitos, las vaquitas, porque consumen concentrados y son hechos a base de harina. Entonces sube la harina, sube el pollo, sube la carne, suben los huevos, sube la leche automáticamente. ¿Sí? Entonces todo comienza así. Y todo eso es porque en los últimos tiempos, yo recuerdo más o menos a partir de 1982 a 1987, se dice en la historia del mundo que los terremotos o los temblores aumentaron más de un 100%. Tanto que hoy en día, aunque no se registre, la Tierra está temblando cada 3 segundos. Y habrá terremotos, pero nosotros decimos, uy, son desastres. Pero lo que no sabemos es que todo nos está avisando que Jesús viene por su iglesia. Uy, que el costo de la comida, todo nos está avisando que Jesús viene. No, es que ya hoy en día hacer empresa, es que en el caso nuestro, hacer empresa en Colombia es muy duro por la cantidad de impuestos. Ya es difícil tener una empresa, es difícil tener empleados, tan complicado tener hasta una persona que le ayude a uno, una profesional del aseo en la casa, porque ya no se pueden sacar así como así, hay que pagarle prestaciones, por eso uno decide coger el trapero. Y todo aparentemente se nos complica, pero lo que no sabemos es que se nos está avisando que Jesús viene. Todo está enfilado. Por ejemplo, ustedes ven, si de pronto hacen el ejercicio, voy a hacerlo con esta cosita que tengo acá, a ver, sí. Esta es la Biblia, el cosito de la Biblia. O sea, aquí venía mi Biblia. Lo vemos. ¿Cómo? No lo estamos viendo. Ahí. Este es el forrito de la Biblia, pero aquí tiene una cosita al inverso, tiene una cosita que tiene, ay, que no puedo apuntar bien, ahí. Si lo alcanzan a ver, un No, código de barras, ¿no se ve? no lo estamos viendo, pastor. ¿Ve y por qué? Bueno, todo producto, si ustedes buscan, tiene un código de barras. Todo tiene un código de barras. ¿Sí ve? La leche tiene código de barras. Los chocolates, chocolatinas tienen código de barras. Cuando le llega un celular, ahí trae un código de barras. Todo tiene código de barras. Entonces, en el caso del forrito de mi Biblia, dice, los 3 primeros números, dice 978. Entonces, si Darío me ayuda con lo de código de barras, ¿a qué país pertenece el código 978? Y son los primeros numeritos, 978. Por ejemplo, el código de barra que identifica que un producto es nacional, ¿sí saben cuál es? No sabemos. El 770. Todo lo que diga 770 es colombianos. Pero curiosamente, en esos códigos ustedes verán tres barritas que son más largas, al principio, a la mitad y al final. Si quieren, busquen rápidamente por ahí cualquier cosa. Y vamos a hacer el ejercicio. Ese es el código del sistema comercial de todas las naciones. Aquí tengo otro que es, por ejemplo, ahí ven algo, es un cosito que compró Mateo de masajes. Ahí sí lo alcanzan a ver. ¿Ni a mí me ven entonces? No, pastor, Bueno, no lo vemos. bueno, es una cajita que Mateo compró de un cosito que es como una pistolita de masajes. Y tiene el número 770. ¿Sí ven? Entonces significa que el 770 es algo que comercializa Colombia, pero dice, curiosamente, hecho en China. ¿Sí? Ahí está todo lo que Darío está presentando, todo lo que es el código de barras. Colombia se identifica como el número 770.
todo lo que ustedes encuentren como 770 significa que es colombiano. Entonces, esta Biblia que dice 978, me imagino yo que debe ser chino, que ese es el código chino, si no estoy mal. Todo tiene, absolutamente tiene código de barras. Entonces, todo lo que tenga código de barras puede comercializarse en cualquier lugar del mundo. Para eso se estableció lo que hoy en día nosotros conocemos como el libre comercio. Mira, aquí hay otra, Mateo me está ayudando. Hay una cosita que dice de productos, una cartillita de productos, y en el anverso de ella dice 770, significa que estos productos se encuentran en Colombia. Y así con todo. Darío, ¿encontró? Aquí dice como que los dos primeros indican el país. Exacto. Y hay un comercio que, digamos, hay una entidad, por decirlo así, que no puedo decir el nombre como tal, porque ahí sí nos bloquean de una. Hay una entidad que se encarga de hacer la revisión comercial de que esos países estén cumpliendo con los impuestos. Entonces significa que eso debe pagar un arancel. Si yo lo comercializo en Colombia, si es un producto mío, ¿cierto? Para que digo, uy, voy a subir el PIB de mi nación, entonces voy a consumir colombiano. Entonces, esa entidad va a revisar cada cierto tiempo. Y para esa revisión utilizan las barritas que son más largas. Y curiosamente están al inicio, están a la mitad y está, ¿sí ve? En los dos primeros dice 770, ¿sí ve? 770, pero en la mitad de los dos primeros 7 hay una barrita más larga. ¿Listo? Y cada barrita abajo tiene un número. Entonces, curiosamente, otros dice 0000. A la mitad de los ceros hay una más larga y al final, después del 2 que nos está mostrando Darío ahí, hay otra. ¿Cierto? Entonces, cada 6 meses, ¿cierto? ¿Sí? Al día 6, a la hora 6, se está revisando comercialmente ese producto para saber si está cumpliendo con el pago de los aranceles por ser importado o por ser exportado. Entonces, todo eso lo están mirando. Pero curiosamente ahí no vemos sino solo ceros. Cuando usted busque otros códigos, va a darse cuenta que curiosamente el número 6 está en la identidad de esas barritas más delgaditas. Entonces, en el caso que tengo aquí la Biblia, dice, sí, hay un 6 y precisamente cae en esas barritas que son de la misma dimensión de las más largas. Entonces, ahí implícitamente es un proyecto que se hizo. Espero no me bloqueen, que recuerdo que alguna vez lo investigué porque yo hice una tarea para teología del famoso proyecto Sosa, que es el proyecto comercial más grande del mundo. Y el proyecto Sosa, que es el proyecto 666, fue el que le dio paso a todo ese sistema de código de barras. Entonces, si yo quiero exponer cualquier producto, debo asumir que puedo colocar mi propio código de barras, pero cada barrita tiene un número. Entonces, ellos utilizan los que son las analogías o los anagramas para que nadie se entere de cómo es el asunto. ¿Listo? Entonces, todo ese código de barras, todo lo que esté registrado dentro de ese código de barras puede importarse o puede exportarse. ¿Cierto? Por eso hay unas naciones que ya le ponen como un sellito a los huevitos y de ese sellito tiene el código de barras, ¿sí? Para saber. Entonces, todo esto tiene una razón de ser, pero esto nos está enfilando es para el inicio o la entrada de la última semana de la profecía de Daniel de la semana 70, que sería la última que hace falta. Entonces, el arrebatamiento le daría paso a la entrada, literalmente, es el día que sucede el arrebatamiento, ese día comienza la semana número 70. Ahora la semana número 70 para los judíos trae una cantidad de hechos que para ellos es fuerte. Por eso hay otra parte que dice la Escritura, que nosotros estamos en el nuevo pacto. Y dice, luego lo que viene por nuevo da por viejo lo que está atrás, lo que ya pasó.
y entonces lo nuevo permite que lo viejo tienda a desaparecer. ¿Listo? Ese tienda a desaparecer significa que a la ley le queda vida una semana para los judíos. ¿Está claro? Por eso cuando el anticristo aparezca, mira, el café, por favor. Entonces en la semana, digamos, para que el anticristo aparezca y haga su entrada triunfal y haga todo lo que tiene que hacer, él tiene que restablecer todo lo que es de la ley. O sea, el anticristo no es un hombre que le dijeron, bueno, hay 5 manes que tienen como pinta de anticristo. Entonces, bueno, cara y sello, dicen en Colombia, cara y sello, o cara cruz. A ver, no, eso no es así. Hay unos personajes a través de la historia de estos últimos tiempos que son personajes que no tienen que ver nada con las personas, no tienen nada que ver ni con la gente ni a la voz populi, no hablan, simplemente son gente que están en sus asuntos, pero son tan poderosos que hasta los presidentes les besan la mano. Hasta los jerarcas religiosos le besan la mano. Y tal vez son jóvenes. Y hay mucho joven que ya ahorita está comenzando a gobernar. Entonces, si nosotros entendemos que en estos momentos ya hay unas señales que nos indican que estamos listos para entrar a los últimos tiempos del fin, entonces eso nos da una luz, que el anticristo ya está mínimo, ya está tomando tetero, mínimo. ¿Sí me hago entender? Que ya está dispuesto ese hombre. Y él no está, el anticristo ni Satanás van a jugar a ser anticristo, ni mucho menos el falso profeta va a jugar a ser el falso profeta. Ellos saben lo que están haciendo. El mismo Israel, por ejemplo, en la historia de hace más o menos, eso se descubrió más o menos por causa de un hombre que al final mataron. De hecho, el del proyecto, el que sacó a la luz el proyecto Sosa, lo mataron. En la famosa computadora que algún día llamaron la bestia, y el hombre que también comenzó a armar como programas para esa computadora, también lo mataron. Todo lo que tiene que ver con la parte comercial, cuando alguien se oponga a esto, lo van quitando del camino. Pero nosotros, como vuelvo y les repito, nosotros nos interesa es que, como dijo algún día el presidente siendo candidato presidencial, yo los voy a poner a vivir bueno, ¿cierto? Y ahí estamos esperando a vivir bueno, pero estamos esperando solamente es en esta tierra y no sabemos que todo, por ejemplo, algún día apareció Ciro el Persa, pero Ciro el Persa no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero curiosamente él fue el que dio la orden para restaurar Israel. Entonces Dios usa al que debe usar. ¿Sí me hago entender? Por eso hay una parte que el apóstol Pablo dice, es que Dios puso vasos para honra y vasos para deshonra. Por ejemplo, en el caso de Faraón fue un vaso de deshonra, pero fue él puesto para manifestar el poder de Dios. O sea, Faraón se levantó por algo. Cada presidente o ministro, primer ministro, que se le llama en Israel, no se habla de presidente, sino primer ministro. Y en muchos otras poblaciones. En este caso nosotros entendemos que todos ellos están puestos para día, hora y tiempo y para que todos se enfilen. Por ejemplo, hace una pregunta rápida que se me ocurre en este instante. ¿Dónde es el Valle del Armagedón? ¿Dónde será la guerra del Valle del Armagedón? ¿Dónde geográficamente quedará? Pastor, ¿eso no es afuera de Jerusalén? Pues me están preguntando y el que está preguntando soy yo. ¿Dónde es el Valle de Megiddo? Mire usted, hay muchas cosas que nosotros en la historia no conocemos. Y lo que no sabemos es que la historia nos está hablando que Jesús viene pronto. ¿Sí me hago entender? Por eso cuando alguien le pregunta, ¿usted cree en Dios? La pregunta es un poco irrelevante en la manera de la apreciación. ¿Usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios. Pues obvio, es natural que yo crea en Dios. Si usted quiere preguntarme de Dios, dígame que si yo sé de Dios y le digo sí, yo sé de Dios. ¿Sí me hago entender? Que aquel que le pregunte que si uno cree en Dios está buscando es como la respuesta a qué religión pertenece usted. Que tampoco el evangelio no es una religión, es una revelación. Entonces, ustedes han oído, señor.
Dice en internet que está a unos 100 kilómetros de Jerusalén ¿Seguro? y dice en la región sur de Galilea, en Israel de la actualidad, unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Imagínense. ¿Sí? Y hay naciones que van a intervenir ahí. El Valle de Megiddo, todo lo que se va a levantar, la parte de lo que es Rusia hacia la derecha, toda esa parte pues hacia mi derecha. Eh, hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, una de las culturas que yo estudié alguna vez fue por causa de que nos sacaron los papelitos y me tocó estudiar a la famosa creencia, los yakuza. Y yo, ay, eso yo los conozco. Me dicen, ¿dónde? Yo en las películas. Yo lo único que había oído nombrar de los yakuza eran las películas. Y yo estaba convencido que los yakuza eran de allá, dijo, si no eran chinos, eran coreanos, eran japoneses. Entonces, por causa de esa investigación aprendí. ¿Ustedes alcanzan a ver mis ojos ahí? Sí. ¿Y el dedo? ¿Eso sí lo ven? ¿Tampoco? ¿No me ven nada? Nada, solo está la foto. ¿Pero por qué? Sí, no solamente es la foto. ¿Ve? O sea Y que a si mí no me activa están y desactiva. mirando. No, ¿Y por qué? o bueno, yo O- no sé, Heidi, ¿tú lo ves? Heidi, ¿tú me ves? No, o sea, sale, es que como hay varias pantallas, no salen todas. Ve, tan raro. Bueno, pensé que era que yo aquí hasta peinándome bien titino para que no saliera despelucado. Pero bueno, sigamos entonces. Y yo mismo sí me veo. Negrita, ¿tú sabes por qué ellos no me ven? Perdón. Ven que te necesito. Ellos no. María B me dice que ella sí me está mirando. Brigitte, es raro. ¿Sí me ves o no, negra? ¿Y por qué? Está como desactivada la cámara. Pero ahí supuestamente dice que ahí la activo, ahí me veo yo mismo. Jaime En me una dice que cosa él ve dice que la foto también. Negrita, ¿me puedes ayudar un instante acá? No, y aquí mirando, no sé por qué yo sí me veo y ellos no. No, pues, ahí sí, ahí que sale. la foto en miniatura. Está raro, ¿cierto? Ahí donde dice configuración, ¿qué es? Espérenme un instante. Ay, mira, ahí donde dice, no. Acá, no, acá. Ahí ya. No, Aquí donde dice ajustes, mira. Tan raro. Pero tan raro porque yo pensé que te estabas viendo ahí en... Yo también. No sé, tocaría que sigas así o Sí. quieres usar el mío. Pues de pronto, dame un momento, a ver si de pronto se me veo en el mío, solamente para hacer la apreciación de lo que les voy a enseñar, que me pareció curioso, que fue muy sencillo, pero me edificó mucho en el sentido de que uno no aprende porque uno como que no sale de lo que es nuestra nación, pero el mundo afuera está a gritos diciendo, Jesús viene pronto por la iglesia. Ahí sí me Ahora ven. sí. Sí. Vean, pues.
Bueno, entonces espéreme 5. Ya, Martita. ¿Ahora sí me ven? Sí, ¿Me oyen bien? fuerte y claro. Ahora sí. Ay, buenas noches a todos. Estoy bien peinado, ¿cierto? Ya, gracias. Pastor, mucho gusto. Entonces, les decía acerca de los famosos cultureros yakuza. Entonces, por causa de esa investigación, aprendí algo muy sencillo. Y era que, ¿cómo diferencia uno si es chino, coreano o japonés? Entonces, aprendí en un evento muy sencillo que alguien me explicaba y me decía chino, coreano y japonés. Uno dice, yo no sabía eso. Solo mirándole los ojos se sabe de qué nacionalidad es. Entonces, yo creía que los chinos, perdón, los yakuza, o eran chinos, o eran coreanos, o eran japoneses, pero ese día que me puse a investigar de ellos, entendí que ellos como tal vienen bajo una cultura que es más dada a la parte de Rusia, porque ellos, esa población de ellos prácticamente están bajo dominio de Rusia. Y uno dice, pues hasta ahora yo me desayuno en estas cosas, porque lo que les digo, el mundo nos está diciendo, el mundo literalmente nos está diciendo que Jesús viene pronto por su iglesia, que Jesús está listo para venir, que nosotros somos los que nos descuidamos y que pensamos en buscar otra serie y cantidad de cosas que literalmente no tienen nada que ver con lo que se está preparando. Nosotros lo que hacemos es quejarnos de las situaciones, quejarnos de los gobernantes. Cuando miramos la Biblia, uno dice, bueno, es natural que pase todo eso. Es natural que pase todo eso. Entonces, rápidamente, por causa del tiempo, eh, vuelvo y repito, viene el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? La iglesia va a ser alzada, los muertos en Cristo resucitarán primero. Posteriormente dice que los que estén vivos, decía el apóstol Pablo, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en aire. Entonces eso significa que el Señor Jesucristo, cuando viene por la iglesia, que no es la segunda venida, sino es el arrebatamiento, vuelvo y repito, cuando es el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Entonces, aquí sucede el arrebatamiento, pasa aquí en la tierra tribulación, gran tribulación, la última semana, y ahí sí pisa la tierra y ahí sí se cumple que es la segunda venida para que le dé entrada al milenio. El arrebatamiento le da entrada a la semana número 70, al tiempo de tribulación y gran tribulación. ¿Sí? ¿Ya me hice entender mejor? Ok. Entonces, ¿qué va a suceder con las personas que van a ser llevadas, literalmente, a, digamos, en el arrebatamiento? Entra el proceso o el tiempo donde son las bodas del Cordero, como dijo Jesús. Y respondió, dice Mateo 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey es el padre y la fiesta de las bodas son las bodas del Cordero. Y su hijo, en este caso, sería el Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros estamos esperando como esposa, como iglesia, al esposo que es el Señor Jesucristo. Pero en este momento, todo ser humano, mientras no haya el arrebatamiento, somos la desposada, o sea, la comprometida en nuestros términos. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de María y José, cuando María queda embarazadita digamos que Jesús aparece en el vientre de ella por causa del Espíritu Santo, entonces por eso viene un ángel y se le reveló en sueños a José y le dijo, no temas en recibir a María como tu esposa. En el capítulo 1:26 de Juan dice, en el caso del cumplimiento de la profecía, dice que esta mujer estaba desposada con un varón de la casa de David, el varón se llamaba José. ¿Listo? Pero habla del desposorio. Entonces, cuando vemos la profecía de las 10 vírgenes, explicada después de tribulación y gran tribulación, de lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24 y 25, dice que estas mujeres están esperando al esposo. Entonces, las bodas antiguas, la que debe esperar al esposo es la mujer.
la boda legítima, en su esquema legítimo, es la mujer la que debe esperar el hombre. No es el hombre que espera a la mujer. Algún día se inventaron que era al revés y así se quedó. Pero nunca indagamos en la palabra de Dios que es así. Por eso nosotros, mientras estemos en esta vida con vida, ¿cierto? Por ejemplo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque tienen ese privilegio, porque se murieron siendo la desposada y ya nada les hará que no sean parte de la iglesia o de la esposa de Cristo. ¿Listo? Entonces, los que estén con vida, algunos serán tomados como esposa ya, y los otros serán dejados porque simplemente no cumplieron los requisitos, no estaban vestidos de bodas. Entonces, todo el tiempo lo que nos indica la palabra de Dios es que todo tiene un derecho, todo tiene un orden. Uno no puede pasar del primero al quinto escalón si no pisa los otros. Entonces, nosotros cuando tenemos cualquier duda en la Biblia o cuando nosotros leemos la Biblia, así como comenzamos, queremos entenderlo todo ya. Y nos vamos a morir y nunca vamos a entender todo. Entonces, hay que entender que lo esencial para salvación ya fue puesto. Entonces, dice así. En el capítulo 22 de Mateo dice, y envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Eso significa que envía a sus siervos, a los apóstoles, a llamar a los convidados a las bodas. Hay un primer llamado a todos los hombres, mas estos no quisieron venir, o sea, rechazaron el mensaje del evangelio e por ende rechazaron a Jesús. Volví a enviar, dice, a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Entonces volví a enviar otros siervos, quienes, todos los que ejercen el ministerio de la reconciliación, Darío, Hailey, Mari, Brigitte, Jaime, Francisco y bueno, y todos los que estén conectados por cualquier red social. Dice, decía a los convidados, o sea, hay un segundo llamado a las personas al evangelio. Dice, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos. O sea, todo lo que tiene que ver con la salvación. ¿Listo? Venid a las bodas. ¿A cuál? A las bodas del Cordero. Mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otros a sus negocios. O sea, la gente sigue haciendo lo que necesita hacer porque hoy en día el hedonismo es algo fuerte. Entonces, sencillamente siguen rechazando el mensaje de la salvación. Otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron, dice en el verso 6. Los apóstoles que fueron afrentados los asesinaron por causa de la predicación del evangelio del reino y murieron trágicamente. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Al oírlo el rey se enojó, entonces cuando Dios cobra lo que es hoy en día lo que nosotros conocemos como la justicia. Por eso dice que la tribulación y gran tribulación son los justos juicios de Dios sobre los seres humanos. Y enviando a sus ejércitos, que también son sus ángeles, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, el castigo literalmente ya en condenación. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, dice ahí. Entonces, los que serán arrojados al infierno no eran dignos por haber rechazado la invitación a ser salvos y participar de las bodas. Entonces, ojo que voy a hacer aquí una figura con mis manos. Aquí viene el inicio, con esta mano aquí, viene el inicio de la semana 70. Pero aquí viene lo que da la catapulta, que sería el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por decirlo así, como que mientras allá en un lugar de la eternidad están en las bodas del Cordero, de la cena, de las bodas, todo eso, la fiesta de las bodas, aquí abajito se entra en el tiempo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Por eso, lo más seguro, según la estructura, lo más seguro, porque no puedo afirmar al 100%, pero lo más seguro es que la iglesia esté durante esos 7 años en gloria y aquí abajo haya personas que, pues, lógicamente, los que se quedan van a sufrir fuertemente. Entonces, entra el otro proceso, ¿cierto? Donde él invita a que vayan por las salidas, vayan por todos los lugares, ¿cierto? Llamen a cuantas personas hayan, o sea, prediquen, esfuércense. Y cuando voy a leer el verso 11 y 12 del capítulo 22, dice,
Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, nadie podrá participar de las bodas si no está vestido de salvación, literalmente. ¿Sí me hago entender? Entonces las bodas del Cordero son un motivo de gozo y alegría, según lo que dice en Apocalipsis 19, 7 al 8. Su esposa se ha preparado, o sea, la iglesia tiene que prepararse, o sea, hay que prepararse, hay que vestirse de boda. Jesús ha purificado, digamos, él mismo dice que la purificó para presentársela a sí mismo santa y sin mancha, o sea, él se encargó de prepararla para él mismo, a su propia esposa y ella sería concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ojo, ojo, porque aquí hay mucha apreciación cuando dice, yo quiero estar vestido de blanco para las bodas del Cordero. Y según los sellos y según los juicios, dice que los que van a estar vestidos de blanco son los decapitados, los que literalmente se quedaron y fueron decapitados, son una especie de mártires. Pero la esposa del Cordero, su vestido es de lino limpio, fino, resplandeciente, pero no dice qué color. ¿Si me hago entender? Entonces, allá mismo dice en Lucas capítulo 21, me gusta mucho, eh, cuando dice, pues en Apocalipsis, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas, y dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga allí velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, el mismo que va a servir a las mesas va a ser el mismo Señor Jesucristo. Entonces, voy a hacer un abrebocas para la próxima clase. Yo creo que ya nos quedan como 1 o 2 clases para terminar por causa, pues, lógicamente, de que todavía el cuerpo se enferma, pero ya gracias a Dios. Bueno, entonces, présteme atención acá. Vamos a mirar la semana 70, que son los 3 años y medio de tribulación y gran tribulación. ¿Listo? Tienen que pasar 21 eventos, de los cuales hay 19 juicios. De esos 21 eventos son primer sello hasta el 7.º sello, abre paso a otros 7 eventos que serían de la primera trompeta a la 7.ª trompeta y posteriormente abre paso a otros 7 eventos que serían las copas, las 7 copas. Entonces 7 por 3, 21, pero simplemente hay uno que no es juicio, pero como tal le abre paso a otros. Entonces, cada sello dice que se va a levantar, un sello. Entonces, digamos que para entender qué es un sello, el sello se utilizaba, que era cuando el rey promulgaba un edicto. Por eso, cuando Dios le dio la revelación a Juan, le decía, selle las palabras. Entonces, era como hacer un rollito, en un rollito de papel, se le colocaba una especie de un cintico alrededor que lo mantenía cerrado y tenía una cosa como un material parecido a lo que hoy en día nosotros conocemos como la plastilina y el rey tenía un anillo. Y el rey colocaba su anillo sobre esa cosita y eso cogía, eso es muy parecido a lo que hoy en día cuando, ¿usted ha visto que hacen figuritas como plastilina y que después se endurece? Se me olvidó el nombre de eso. Porcelanicrón, creo que se llama eso. Y después se endurece. Entonces le dan cualquier figura y eso ya queda así como si fuera porcelana. Entonces inicialmente es como una plastilina. Así mismo son los sellos. Entonces el rey colocaba el sello sobre esa plastilinita y quedaba el sello y significaba que era orden del rey. Entonces por eso dice que alguien tenía que ser digno para desatar los sellos. Era para abrir el mensaje. ¿Sí me hago entender? Pero al final Dios le dice a Juan, le dice, dilo, o sea, abre, o sea, ya todo sello está abierto a los ojos de los hombres para entender que se va a cumplir, solamente que se van a cumplir en tiempos específicos. Por ejemplo, el ser humano nosotros somos una belleza, pero para inventar cosas que no son. Hace tiempo se levantó una cultura y uno que decía que él era Jesucristo y que aparte de eso era el pastor,
y que en el número 666 había sabiduría, y que esa sabiduría era espiritual y era celestial. Entonces se mandaban todos los que iban a la iglesia, se mandaban tatuar el 666. Eso lo conocimos que sucedió en nuestra misma nación. ¿Se me hago entender? Por ahí más de uno, por ahí en Transmilenios todavía tiene ese famoso número. Entonces la gente hacía alarde y se ufanaba diciendo, pero mire, yo lo tengo aquí en mi mano derecha. Ah, pues a la izquierda, perdón. En mi mano derecha. Y no pasa nada. Obvio que no pasa nada porque no estamos en el tiempo, no estamos en el sello, no pasa nada. El día que sí lo marquen con el número 666, ese día que sea del sello, ese tiempo que sea del sello, ese día sí pasa. Mientras tanto, no. ¿Se me hago entender? Pastor, perdón, una pregunta, o no sé Señora. si eso es un tema de la próxima clase, pero leyendo aquí dice, o sea, porque yo he escuchado mucho ese tema de los 7 sellos, las 7 copas y demás, pero concretamente, por ejemplo, aquí dice el primer sello es un caballo blanco, o sea, eso es simbólicamente se representa cómo, o sea, cómo lo vamos a ver reflejado. Bueno, por eso digo, te voy a dar un abrebocas, porque así hay que saberlo entender. Note que, vuelvo y repito, conocer la historia y conocer los eventos es algo espectacular porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso nos abre los ojos. ¿Se han preguntado por qué Jesús entró en burro a Jerusalén y no entró a caballo? Miren, como Pues no así había estaba alfombra, escrito. O sea, estaba escrito que iba a entrar así esa en era la Pujil, profecía, pero eso tiene una razón de en ser. asna. Sí, y le colocaban unos ramos como alfombra, ¿cierto? Porque era príncipe. Por eso habla de príncipe de paz. ¿Sí ve? O algún rey que ustedes hayan conocido. Dígame qué rey que ustedes hayan conocido en la Biblia no fue un rey de guerra. Nunca libró una guerra como tal. Y sacaba la espada y era fiero como David, asustado como Saúl, que le tocó ir a David a defender. Y ustedes notan que Salomón, como tal, él libraba, era 1000 batallas con esas 1000 mujeres que tenía. Pero nunca hay un registro de que él haya sido un rey. Por eso se le permitió construir el templo. Por eso Dios le dijo, no, usted no, David, su hijo, porque es que sus manos están manchadas de sangre. No le dijo, están untadas de vieja ajena que no era suya. No, no le dijo eso. Por haberse metido con la Betsabé, no. Que era mujer de un capitán suyo, de Urías, y que usted lo... No, nunca le dijo eso. Le dijo, simplemente usted no me construyó el templo porque sus manos están manchadas de sangre. O sea que la platica y el oro que tenía Salomón para enchapar el templo en oro era del papá, no era de él. ¿Sí ven? Es conocer la historia nos hace libres, conocer la verdad nos hace libres. Entonces todo rey que entrara, siendo príncipe en burro, a una nación, a un pueblo, era un príncipe que estaba proclamando paz. Entonces nosotros ahora le cogimos fe, fue a los ramos. Entonces pusimos ya no la entrada del príncipe de paz, sino el domingo de Ramos. ¿Sí ven? Y los ramos simplemente era la alfombra que la gente le colocaba porque era gente humilde la que le creía. ¿Sí nota? Entonces, nótese que ya en la segunda venida ya no viene, por eso dice que ya no viene con ninguna relación al pecado, ya no viene a paz, viene a juicio. Entonces, cuando un rey entra a caballo, entra a juicio. Por eso tanto el anticristo como el falso profeta y el Señor Jesucristo vienen en caballo porque ya vienen es a juicio. Tremendo eso, ¿no, Jairo? Sí, pastor. Entonces dice, por ejemplo, el primer sello es la manifestación del anticristo. O sea, viene el arrebatamiento de la iglesia y aparece un fulano diciendo, aquí estoy yo, no se preocupen. Eso debieron ser los extraterrestres que se los llevaron. Eso tal vez fue eso. Pero entonces lo que sucede es que aquí estoy yo para solucionarle la vida a todo el mundo.
Y recuerden que a mí ya me hicieron la apreciación que yo puedo gobernar sobre todas las naciones. Entonces vamos a utilizar un solo gobierno mundial, un solo moneda mundial y vamos a utilizar un solo comercio, esquema mundial de economía. Y no se preocupen, todo lo tenemos controlado. Pues aparece el hombre como el gran salvador, como dicen los palestinos, el Mahdi, que es el salvador. Entonces dice que en el primer sello, dice, por ejemplo, voy a leer Apocalipsis 6, 1, 2, Heidi. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, estos seres vivientes son únicos, ¿no? Decir como con voz de trueno, ven y mira y miré. O sea, le decía, Juan, camine, venga y mire, y él fue y miró. Y aquí un caballo blanco. ¿Se nota? Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Nótese que ahí aparece la profecía de Daniel 9 en su última parte. ¿Sí ven? Que vendría a quitar el continuo sacrificio. O sea, que alguien se iba a manifestar. En este caso, el primer sello, apenas se desata el primer sello, que comienza automáticamente después del arrebatamiento de la iglesia, entra la manifestación del anticristo. Y note que él viene en un caballito blanco todo bonito y venía con un arco, una flecha, ¿no? Y le fue a una corona para reinar por ese tiempo. Y salió venciendo y para vencer, es poderoso. O sea, no es cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, Pero entiendo entonces que esto ya pasó. no, va a pasar. Primero tiene que existir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Listo? Note que ahí me hizo acordar de alguien que me preguntó ayer o antier. Ah, no, eso fue el viernes, sí, fue no, fue el viernes de sí, el sábado de la semana pasada. Me dice, don Francisco, ¿usted va a alguna iglesia? Sí. Ah, es que hay que ir a una iglesia alegre. Su iglesia es alegre, no sé qué. Le dije, sí, pues enseñan el evangelio. ¿Y qué es eso del evangelio? Le dije, pues un hombre llamado Jesús, nosotros nos enseñan a conocer a Jesús. Pero cantan y aplauden y danzan y todo eso y hacen aquí. Le dije, ¿y si sacamos pareja? No, no, no. Entonces dijo, es que nuestra iglesia es alegre. Nosotros vamos a una iglesia alegre porque la salvación ya nos la regalaron. Nosotros sí o sí ya somos salvos. Entonces le dije, no importa entonces lo que estaban haciendo la vez pasada que vine, que estaban como ebrios tomando. Dijo, no, ya el Señor llevó todas nuestras culpas. Dije, pero si no hay ningún versículo que diga que los borrachos heredan el reino de los cielos. Al contrario, yo conozco en la Biblia que yo he leído que los borrachos no heredan. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Dijo, no, eso nos vamos a dar cuenta el día del arrebatamiento. Le dije, sí, señora, porque me está diciendo una mujer. Sí, señora. Jesús viene a arrebatar la iglesia, pero él nunca vendrá por una iglesia arrebatada. Ojo con eso. Hay que estar preparados para ese día, pero hay que estarlo como él. Entonces, yo no puedo hacer una apreciación que no es. ¿Se me hago entender? Entonces, cuando aparezcan estos eventos, son juicios donde el ser humano comienza a sufrir lo que son los ay, 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 ¿por qué no lo hice a tiempo? Ay, ¿por qué no decidí creer cuando debí creer? ¿Está claro? Y para terminar, me habían pedido el favor que hablara con un hombre que tiene pues unos problemas emocionales, espirituales, físicos. Y él dice que la condición de él, tal vez él cree que no tiene perdón de Dios. Bueno, eso al menos creo que hasta ayer lo creía así. Y él decía, pastor, me pasó algo raro y es que yo he ido a la iglesia, a mí me gusta la iglesia, a mí me gusta leer la Biblia, a mí me gusta orar, pero esto que estoy viendo yo conmigo está al revés de todo. Le dije, ah, sí, a Pablo le pasó lo mismo. De hecho, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo tenía cierta edad, Dios me dijo que todo iba a estar bien.
todo iba a estar bien. Y que él me iba a decir cómo. Pero hasta el día de hoy todo está mal. Todo está mal. Yo siento ese vacío, yo estoy mal. Todo el tiempo me ha ido mal, todo el tiempo emocionalmente estoy mal, no tengo una familia, pasan los años, yo veo todo al revés, ni el dinero me rinde, todo en mí está mal. Y él dijo que iba a estar bien y que él me iba a decir cómo. Entonces me dio mucha alegría porque le dije al hombre, bueno, tomándonos un cafecito, le dije, y aquí a la orilla de este camino donde están pasando los buses y siendo tal hora, y por causa de una compañera de trabajo suya, le puedo decir que hoy Dios le está cumpliendo. Si no, yo no estaría aquí. Entonces le expliqué todo lo que era la naturaleza de pecado, qué hacía la naturaleza de pecado y qué es lo que el hombre debe tener debe hacer para adquirir la naturaleza divina. De lo contrario, porque él dice en estos momentos, a mí me da miedo morirme, me decía él. Y pues obvio, pues tiene conciencia espiritual. Usted sabe que si se muere, se pierde. Dijo, es que ese es el problema mío. Es que mis problemas no se solucionan ni con la muerte. Le dije, gracias a Dios piensa así, o si no hace tiempo se hubiese suicidado. Pero es curioso. Y cuando le expliqué cómo debía adquirir esa nueva vida, el hombre quedó callado y se quedó pensando. Y me dice, yo creo que el domingo voy a ir a la iglesia. Y dije, sí, ve, hablas con el pastor donde vas, no sé qué. Dijo, no, voy a ir a donde usted está. Porque él se enteró de que lo que le habían dicho y como le habían dicho para ser salvo, el resultado en él mismo no da. Y cuando ya le pude explicar, él mismo dice, por aquí ya veo luz, por aquí ya veo salida. Dios siempre se encarga de buscarnos. Dios siempre se encarga de llamarnos. Dios siempre se encarga de enseñarnos. Dios nos abre los ojos. Dios no quiere que ninguno de nosotros vayamos a perder, sino al contrario, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, gracias a Dios por lo que somos, por lo que oímos y por lo que sabemos, por lo que tenemos. ¿Está claro? Entonces, no podemos, mire, el diablo nunca jugará a ser diablo. Dios no está jugando a ser Dios. Jesús no jugó a ser Jesús. El anticristo ni el falso profeta van a jugar a ser eso. Y nosotros sí jugamos a ser cristianos. Ese es el problema. ¿Sí ven? Entonces, todo esto nos está indicando que habrá un tiempo final. Entonces, para la próxima clase vamos a ver lo que son los sellos, las sellos, trompetas, copas, y cada uno de los juicios, y vamos a darnos cuenta que en cada uno aparece cuando aparece también, voy a leerlo aquí para Heidi, a ver dónde está. ¿Dónde fue que leíste el otro? No. Apocalipsis 6:3-4. Creo que está, sí. El segundo sello, dice, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Note que el anticristo viene en caballo, ¿qué? Blanco. Blanco. Y aquí dice que un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. O sea, es otro muchacho, otro peludo, otro parcerito, dice ahí. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces significa que este es el famoso falso profeta. Si nota que los dos vienen en caballo. Entonces esto tiene un sentido única y exclusivamente espiritual. Y cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes por segunda vez y pise la tierra, también viene en caballito. Esto porque ya es un tiempo de juicio, no es un tiempo de paz. ¿Listo? Dice Jaime que parcero de quién. Parcero, esos son parceros entre el anticristo y el falso profeta, son parceritos. Entre ellos dos, de nosotros no, hermano Jaime. Gracias por el apunte. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, en YouTube Gilberto Carranza comentó que, dice, pastor es invisible. Bueno, no sé pronto en qué momento hizo el comentario cuando... Cuando yo no me veía.
Ah, Esa revelación que yo me gasto. Sigan viniendo, hermanos. Bueno, Darío, regálenos una pequeña oración para quedar despedidos, por favor. Padre bendito, muchas gracias te damos esta noche porque tú nos convocas Sí, Señor y Dios. tú nos llamas cada día para que podamos aprender y recibir esa revelación de parte tuya a través de tu Santo Espíritu, que nos enseñas y nos instruyes para que, conociendo esta verdad, nosotros podamos tener herramientas para poder ir a enseñar a otros, para que el fin último sea dar a conocerte a ti y a Jesucristo a quien has enviado, porque quieres que todos seamos salvos y que ninguno se pierda. Bendito Dios, muchas gracias por todas estas enseñanzas y te pedimos que esta noche nos permitas tener un buen descanso y realizar todas nuestras labores y todos nuestros trabajos que tenemos que hacer, Dios de los cielos. Te lo pedimos que nos bendigas y nos permitas hacer todo conforme tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Darío. Gracias a todos los presentes. Y bueno, con la ayuda de Dios nos vemos en la otra clase. Y que todos, en el nombre de Jesús, si alguno estaba enfermo, sea sano. Si alguno ha estado triste, que el Señor le consuele. Si ha estado debilitado, que el Señor le fortalezca.